Vamos a hablar de unos de 10 discos muy especiales para mí, que a través de los años yo conservo y ¿por qué no? Y consulto, porque son tremendos referentes para cualquiera que haga este tipo de música. Voy a comenzar por el primero, que es para mí el mejor disco de los muchos buenos que hizo el maestro Tommy Olivense y su orquesta, y se llama Planté Bandera, en el cual uno de mis soneros favoritos, Chamaco Ramírez, se destaca cantando canciones de composición. Hay composiciones de Tite Corea Alonso, hay unos arreglos muy interesantes de Perico Ortiz. La banda está espectacular, el coro de Héctor Lavoe, Yayo el Indio y Adalberto Santiago. Todas esas cosas hacen de este disco uno muy especial, y en el caso personal disfruto mucho de ese disco. Seguimos con un disco que se grabó para los años 60, que para mí es una joya. Reunión, este disco. Y es un disco que yo distingo por la calidad del sonido, los arreglos, la banda y la voz espectacular de Miguelito Valdés, donde hace para mí y para mi gusto una de las mejores versiones de Blame Blame. Esa versión de Miguelito de Blame Blame es única. Póngale atención también a una canción que se llama Qué pena me da, que habla un poco del ambiente de Nueva York de entonces, entre las orquestas y demás, y menciona la rivalidad que había entre los tipos de una manera muy particular y muy simpática. Pasamos al tercero, Para los Rumberos, de Tito Puente. El vocal ahí es Meñique, en una versión, el más conocido de ese disco es la versión de Niña y Señora. El repertorio que yo lo recuerdo con cariño, porque yo estaba en la escuela cuando salió ese disco, y yo llegaba todas las tardes de la escuela y ponía ese disco. Me impresionaba el sonido de Puente. En esa época ya se oía, ya estaba el asunto de la salsa. Entonces la salsa, llegó Tito Puente, que era un pionero veterano, con un sonido quizás más atemperado, pero espectacular. Bueno, el próximo vinilo, mi querido amigo, es Palladium Memories, Tito Rodríguez. Recuerdo con mucho cariño ese disco, Palladium Memories. Recuerdo el día que mi padre llegó con el disco a la casa, y cuando lo puso, la impresión que causó en un muchacho de 10 años que estaba soñando con ser cantante. Una playa de músicos increíble, con versiones modernas de éxitos y clásicos de la era del Palladium. El sonido del disco, el ritmo es una cosa espectacular, y bueno, y la ejecución del maestro Tito, del cual yo saben que soy un gran admirador. Seguimos. Bueno, corría el año 71, si no me equivoco, 1971, y yo empecé a descubrir lo que era la salsa. Y de esa época, sin duda alguna, las estrellas de Fania fueron el fenómeno de la época. Y de eso recuerdo con cariño el Fania Live at the Cheetah, el disco en vivo, volumen 1 y volumen 2 de ese espectáculo, que eventualmente se convirtió en la película Our Latin Thing. Para mí fue un encuentro con quizás lo que era real, ¿no? Con lo que era el ambiente real. Y uno en su universo de niño lo que hacía era imaginarse el club, imaginarse el ambiente, imaginar y hacerse una película personal de sin duda alguna una época gloriosa de la música, y una época fascinante, y donde grandes nombres, algunos comenzaban y otros ya eran unas estrellas consagradas. Otro clásico, Celia y Johnny. Wow. Fue un disco que yo, eh, como decimos nosotros los puertorriqueños, lo quemé. Yo venía todas las tardes de la escuela y se oía los primeros compases de Químbara, no solo en mi casa, en todo el barrio. Fue un éxito increíble esa mancuerna de Celia Cruz y el maestro Johnny Pacheco, pero fue impresionante el éxito y el sonido del grupo. Dandy Rodríguez, la tumbadora, Ralph Marzán, el bongo, los coros de Pacheco y Justo. Todo era como algo tan perfecto
que logró llamar la atención de todos los salseros del universo. Seguimos y les recomiendo el disco Esto fue lo que trajo el barco. Ismael Rivera, el sonero mayor, año 72, si no me equivoco, donde habían canciones como Dime por qué, La Gata Montesa, Yumba Guatanao. Ismael, recuerden que Ismael para los 70 era un veterano que venía de los 50. Y nosotros, los muchachitos, la juventud, como que ese disco nos llamó la atención de quién era Ismael Rivera. Así que Ismael se impuso con sus cachimbos en el movimiento de la salsa. E Ismael se coló, o más bien dijo, este es mi lugar, con un disco que se llamó Esto fue lo que trajo el barco, que yo atesoro y que es uno de esos que no falla cuando uno va a poner música los fines de semana. El próximo vinilo del cual les voy a hablar se llama Mejor que Nunca, Better Than Ever. Fue el último disco que cantó Andy Montañez con el Gran Combo. Y tiene la peculiaridad de que yo estuve en parte de la grabación. Y lo recuerdo, yo tenía unos 14, 15 años y fui invitado por Andy a esa grabación. Ahí se encuentran canciones como Pachito Eché, La Soledad, todos obviamente con los arreglos de Rafael Itier y el Gran Combo en su esplendor. Y para finalizar este recuento de amantes del vinilo, pues es un privilegio personal de volver a mencionar al maestro Tito Rodríguez, en esta ocasión el disco que hizo con Luis Ramírez, que tengo entendido que fue la última grabación de Tito Rodríguez. Un disco que se llama Algo Nuevo, que a mí me parece espectacular, y un sonido donde usted puede demarcar la incursión de Tito en lo que llamamos salsa. El sonido cambia, el sonido de Tito del mambo cambia a ser salsa con este disco. Okay. Empecemos con estos primeros 10. Gracias.